Yo tengo, además de los 2 años que trabajé acá en el Monte Tabor, de los cuales tengo lindísimos recuerdos, realmente fue una experiencia increíble para mí. Antes de ser sacerdote había trabajado otros 8 años en un colegio, dedicándome juntamente a la computación y a las tecnologías y a todas esas cosas. Y también acá, en este tiempo, pude estudiar también de educación. Es muy difícil ese planteo. En realidad, yo pensé un nombre tipo más sencillo, como algunas características de un educador keynesiano. Bastante más fácil que desafíos del educador del siglo XXI. Yo todavía no sé si tengo claro los desafíos del educador del siglo XX o del XIX, como para saber cuáles son los del XXI. Pero la idea es ir planteándose los desafíos y en realidad el tema es ir mirándolos con la lupa y a la luz del pensamiento de nuestro Padre. Yo en estos 8 años de sacerdote y en mis años de docente y de trabajar con grupos, con chicos, me he dado cuenta realmente de ese carisma profético increíble que tiene el Padre José Kentenich. Que sabemos que en primer lugar es un don de Dios. Es en primer lugar un don de Dios. Él es instrumento, y lo repetí montones de veces. Él es un instrumento de Dios, como también lo somos todos nosotros. Quería hacer una pequeña análisis del mundo actual, desde algunas cosas. No es un análisis abarcador de todos los desafíos del mundo actual, sino solamente algunas cosas que me parecen como importantes en la realidad del alumno hoy día. Y puse 4 temas que me parecen que están súper importantes. Yo les digo a los chicos siempre que ellos, justamente la postura crítica, es darse cuenta que ellos viven, o nosotros vivimos en un mundo que tiene unos ciertos valores, que hoy día no son en primer lugar valores cristianos, y que nosotros recibimos como dados por hecho, como que así son, evidentemente, y por lo tanto muchas veces no nos planteamos críticamente frente a esas cosas, porque decimos, bueno, esto es así, y así tiene que ser, e incluso así fue siempre. Uno de esos temas es el tema de la mentalidad mercantilista, podríamos decir, que tiene como clave el que nada es gratis. La palabra gratis no existe, ¿no? Todo tiene que tener alguna motivación económica. De todo lo que yo hago tengo que recibir algo. Eso está muy presente en la mentalidad de la gente. Los chicos también, por supuesto, siempre que los padres que le damos algo dicen, ¿qué me querrá pedir ahora, no? ¿Qué me querrá dar? ¿Qué es lo que vendrá después? Hoy día la gratuidad, la caridad se ha trasladado a las empresas en forma de responsabilidad social o en forma de marketing en realidad. Yo me acuerdo un caso claro de un amigo mío que trabaja en una empresa que se dedica a organizar eventos juveniles, excelente, y que después de terminar uno de esos eventos le había sobrado un montón de cosas que habían conseguido de donación. Entonces, estando con él, me dice, sí, no, mañana, ¿qué haces mañana? Mañana me voy a una escuela pobre a entregar todas estas cosas que nos sobraron. Qué lindo, Enrique, le digo, buenísimo. Al día siguiente me encuentro de vuelta con Enrique y le digo, ¿y Enrique, qué tal te fue ayer? Y me dice, no, ¿sabes qué? No fui al final. ¿Y por qué? Y no, porque viste este lío que hubo en el Congreso. Bueno, y todos los periodistas se fueron para allá. Y entonces no iba a haber ninguno cubriendo el evento nuestro. Así que decidimos postergarlo para la semana que viene.
O sea, la mentalidad era clara. Lo importante acá no era la donación ni el bien que se le hacía al colegio, sino la cantidad de fotos y de tapas en los diarios o páginas en los diarios que yo podía sacar de eso. Y eso está muy presente en medio de los chicos, ¿no? Bueno, el segundo tema es la sociedad de consumo. También muy claro, las cosas no valen. O no valen para siempre. Todo tiene una duración. Todo vale un poquito. Todo vale hasta por aquí nomás, es descartable. Nuestras mismas relaciones son descartables. Hoy día, para un joven, es muy difícil hablarle de una relación, de una decisión de por vida, para la vida. Como que no tienen esas categorías. En un mundo descartable, donde las cosas duran 2, 3, 4 años, estas computadoras incluso, buenísimas, no se puede hablar de compromisos de por vida. Y eso está metido adentro de la cabeza. Honda hace hace 10 años atrás había sacado un auto espectacular. Tenía un solo problema. Era tan bueno que no iba al taller, que no se rompía. Y eso era un problema para la empresa, que ganaba más plata de vender repuestos que de vender autos. Y por lo tanto, el siguiente modelo, el año siguiente, tuvieron que corregir ese desperfecto y hacerlo que se rompa más, ¿no? Justamente el desperfecto era que era demasiado bueno. Y a nivel de compromiso también, de esa sociedad de consumo, también nace ese miedo que los jóvenes le tienen a comprometerse. Por otra parte, la posmodernidad o el posmodernismo o la crítica de la modernidad. Me acuerdo que discutíamos en la universidad acá en la Católica sobre si en realidad vivimos en un tiempo posmoderno, en realidad es un tiempo moderno, pero que está como péndulo hacia el otro lado de la modernidad. No sé, no importa. Pero una cosa para mí importantísima, clave hoy día de los chicos, es que los chicos viven esclavos del sentimiento. Y todo es si lo siento o no lo siento. Y me siento bien y me siento mal. Y mira, y esto lo siento, o no lo siento, o lo sentís o no lo sentís. Y incluso es tan interesante que para ellos el ser, como dicen en Paraguay, careta, o el ser así como doble cara, no sé cómo, ya ni me acuerdo cómo lo dirán acá en Chile, es no hacer lo que uno siente. Y hay una cosa interesantísima que les quiero contar para que vean lo metido que está ese tema. Yo les preguntaba a varios chicos, a varios, no sé, a 10 grupos, 200 personas en total. Le hice el siguiente planteo. Le dije, mirá, vos una cosa, suponete que a vos te invitan, el miércoles te llama Pepito para seguir acá con los mismos personajes que el padre Carmona. Supongamos que te invita a Pepito, a vos, el sábado a un campeonato de fútbol. Vos sos un buen jugador de fútbol, entonces el miércoles te llama y te dice, quiero que vos estés en mi equipo. Y él dice, sí, claro que sí, voy a estar. No te hagas problema. Me dice, sí, ¿vas a venir? Sí, voy a venir. Qué bueno, cuento contigo. Perfecto. Llega el sábado y el partido era a las 10, son las 10 menos cuarto, este muchacho no aparece, son las 10 menos 5, tampoco aparece, Pepito está preocupado ya, son las 10, a las 10 y 5 ya le están diciendo, y a las 10 y 10, lo siento, pero como no estaba el equipo completo, supongamos, pierden el partido. Y Pepito, enojadísimo, lo llama a este hombre y le dice, que lo atiende así, se le escucha la voz medio dormida, y se le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Me sonaste, me jorobaste, usen la palabra que quieran, me jorobaste. Y entonces este chico le dice, a ver, Pepito, no, un momento, yo quiero decirte una cosa,
es que yo no fui. No puedes decir eso, porque yo no fui. No, porque te quería jorobar a ti, sino porque no tenía ganas de ir. Así es. Mira, te voy a explicar, es que el viernes, el día antes, me acosté tarde. Me acosté tarde porque tuve una fiesta y estuve un poco pasado de alcohol también, que en ciertos lugares toman así. Y la verdad es que viste que yo soy medio crack en el fútbol, entonces no quería tampoco, habiendo dormido poco, jugar más o menos. Y entonces, la verdad es que cuando me fui a dormir dije, no voy a ir, porque no tengo ganas de ir. Y no fui. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiera ido, hubiera sido un careta. Y hubiera sido un hipócrita. Porque ir sin tener ganas es ser hipócrita. Así que no me podés decir nada. Porque yo no fui para jorobar, no dejé de ir por jorobarte, sino por no ser un careta. Y ustedes saben que preguntándole ese caso, diciendo, bueno, a ver, ¿qué opinás de este muchacho? Lo que dijo, ¿hizo bien al no ir al partido o hizo mal? En serio les prometo que el 75% de los chicos, frente al ejemplo, así tal como se los conté, dijeron, no, sí, realmente no tenía que ir. Porque no tiene que ser, porque si no hubiera sido un careta. Y no es bueno ser careta. Eso es la esclavitud del sentimiento. O sea, nosotros llegamos a un momento de que las cosas son buenas o son malas, o las tenemos que hacer o no, según lo sintamos o no lo sintamos. Por otro lado, este secularismo, un mundo claramente donde Dios no está presente, aunque hay que decir la verdad, hay muchas cosas, podemos decir, religiosas presentes. Hay una apertura a lo místico, a lo luminoso en el mundo de hoy. Mucho más que lo que había hace 100 años atrás. La gente, en ese sentido, es bastante más creyente. Pero lo que le cuesta es creer en un sentido trascendente. Prefiere creer en cosas así como más tranquilitas. Es más fácil creer en que, no sé, en Harry Potter, que creer en un Dios, en el Dios cristiano. Es mucho más fácil creer en los dragones, en los ovnis, en el chupacabras, que creer en Dios. Eso es más difícil. El salto a la trascendente es complicado. Y en ese último punto del secularismo, religión alejada de la vida, hay que decir que nosotros somos en gran parte culpables. Porque nosotros mismos mantenemos una separación entre nuestra vida espiritual y religiosa y nuestra vida secular. Eso de Nietzsche, de la Gaia ciencia, de ese loco con el farol que se va al medio de la plaza y que dice busco a Dios, y que la gente se ríe porque dice, ¿qué pasó? ¿Se te perdió? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás loco? ¿Qué haces buscándolo acá, además, donde estamos comprando cosas? En todo caso, anda a buscarlo adentro de la iglesia, porque ahí puede ser que esté, acá no está, ¿no? Y entonces esa frase de Nietzsche sobre la muerte de Dios, que dice que las iglesias se han transformado en tumbas, en mausoleos, en tumbas de ese Dios olvidado. Que Dios murió, pero murió porque murió de aburrimiento, porque nadie le prestaba atención. Esos son varios desafíos para el educador y el educando hoy día. Una última cosa respecto del mercantilismo. Yo le tengo una sana desconfianza
al fútbol, increíble. A pesar de ser asesor de juventud masculina hace 8 años, yo en esos 8 años me he dedicado a decir, a mí el fútbol no me gusta. No es que no me guste jugarlo, sí, me divierte, me parece bueno jugarlo. No es como Borges, que no podía entender cómo 11 personas podían estar corriendo atrás de una pelota. Pero justamente para mí el fútbol, y con eso gran parte de nuestra mentalidad de deporte, hay que tenerle una desconfianza, porque hoy día nosotros tendemos a comparar el deporte con el esparcimiento, con la vida sana y con un montón de cosas que no siempre lo son. El fútbol es un caso preclaro de eso. Para mí, el fútbol no es algo bueno como está planteado hoy día. Si queremos hablar de escándalos, podemos ver como un escándalo que este año en pases en la Premier League se hayan gastado 740 millones de euros y que por un solo jugador que se llama, creo que Gareth Bale, se hayan pagado 100 millones de euros por su traspaso de un club a otro. Eso es escandaloso. Eso es escandaloso. Pero el problema del fútbol es que, como está planteado hoy día, en el fondo no es lo importante competir. ¿Se acuerdan esa frase que decía, no, lo importante es competir, no ganar? Pavada eso. ¿Quién cree eso? En el fútbol lo importante es ganar, no competir. Y como el fútbol es un juego de suma cero, que se llama, la ganancia de uno siempre se da a costa de la pérdida del otro. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque también en nuestra mentalidad se nos puede meter cada vez más ese mercantilismo, donde yo gano, en el caso del fútbol peor, donde yo gano, y todo lo que gano es a costa de otro que pierde en la misma medida. No se generan cosas. Si yo gané 2-0, son 2 goles a favor de un equipo y 2 goles en contra en la tabla en el otro equipo. Está clarísimo. Por eso yo creo que hay que también analizarlo con una cierta desconfianza respecto a esa actitud mercantilista. Hoy día los padres, interesante, agarran y a los chicos los llevan el fin de semana a hacer deporte. Entonces lo meten en el club de fútbol, en el club de rugby, en el club de básquetbol, en el club de béisbol, en el club de esto, y lo mandan haciendo eso. No tienen ni idea de lo que es salir de campamento. Esas cosas no. Ir a hacer un paseo a la montaña, no tienen ni idea. Para ellos, la vida sana y la actividad implica dejar al hijo ahí en un club o donde sea y pasarlo a buscar a la tarde, donde ganó un partido 2-0, otro 3-1, otro 25-10 o lo que sea. Muy bien. Y respecto de lo que nos decía Alejandra del cambio de época, la frase del padre José Kempes decía: una gran inseguridad se ha apoderado de nosotros. Muchos tiempos son tiempos de época. Este especialmente es, creo que un tiempo, la clave de este cambio de época es justamente que hoy día las escuelas ya no son más los centros del saber y del conocimiento. El centro del saber y del conocimiento hoy día se llama Internet, la web. Es el centro del conocimiento. Si quieren algunos datos sobre la web, que tal vez seguramente lo saben, ¿no? Hay 4 millones de artículos de Wikipedia en inglés y casi 1 millón de artículos de Wikipedia en español. Cada día se suben a YouTube 8 años de videos. Por cada día se suben 8 años. O sea, imposible verlos todos, ¿no? Y hay 3 trillones de páginas web en este momento. O sea, 3 millones de páginas web en Internet hoy día. Hoy tenemos una sobreabundancia de conocimientos y la escuela se ha transformado, a veces, al contrario, en un lugar donde pareciera que nosotros tenemos que proteger un cierto gremio. Y es interesante que, por lo menos en Paraguay, no sé aquí, los chicos andan constantemente con sus celulares y con sus planes de datos y sus, como vimos ahí, su Twitter y su Instagram y todas sus cosas. Y sin embargo, llegan al colegio y tienen que guardar
el celular y ponerlo adentro del bolso o dejarlo en la entrada. En algún momento va a tener que terminar eso, ¿no? Es bastante, o por lo menos nos tiene que plantear una pregunta, el hecho de que, por ejemplo, el chico para hacer un examen hoy día no pueda tener ni un celular ni nada encima y tenga que tener solamente la hoja en blanco y un lápiz. Siendo que sale del examen y tiene todos los conocimientos a su disposición. Eso es un cambio realmente de época. Y es un cambio también en la forma de entender el colegio, como todos ustedes lo han visto. La tecnología está omnipresente hoy día y va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que aceptar eso, y para eso nosotros maestros nos vamos a tener que dar cuenta que nuestro papel ya no es más el de transmisores de conocimiento meramente, sino realmente, y por eso creo que Kentenich de vuelta tiene esa clave, somos formadores. Nosotros no somos formadores en primer lugar, somos formadores, motivadores, etc. Bueno, cada tanto les voy a mostrar para distendernos un poco de tanto hablar, algunos cómics muy buenos. Hay dos personas que me encantan a mí, una es Mafalda, por supuesto, es una ídola, y otro es Calvin and Hobbes, que es un ídolo, y que entonces traje algunos cartoons que tienen que ver con la educación. Yo no sé si se puede correr esto, este aparato, para que se vea todo, pero bueno, vamos a decirlo ahí, ¿no? La maestra le pregunta a Calvin si tiene alguna pregunta, y entonces Calvin le pregunta, sí, ¿qué seguridad tengo de que esta educación me está preparando adecuadamente para el siglo XXI? ¿Estoy adquiriendo las habilidades que necesitaré para competir eficazmente en la dura economía global? Quiero tener un trabajo bien remunerado cuando salga de aquí. Quiero oportunidades. Y entonces la maestra le dice, bueno, en ese caso, joven, le sugiero que comiences a trabajar más duramente. Lo que lleves de la escuela depende de lo que pongas en ella. Y Calvin dice, y después dice, bueno, entonces olvídalo. Era una pregunta, le puedo pasar este PowerPoint. Ahí tomá, Calvin, ahí tenés. Bien, ¿qué es educar? ¿Qué es educar? Padre Kentenich va a hablar siempre de que educar también es el servicio desinteresado a la vida y a la originalidad del otro. Es buena esa frase, realmente. Educar es servir en primer lugar. Es servir. Es ponerse al servicio del otro. Y también educar es dejar una huella. Es la huella que una vida deja en otra. El educando tiene que dejar una huella. Ustedes no sé si vieron la película, este hombre deja una huella tan profunda en los chicos, los transforma, pero esa transformación no es solamente por 5 años, sino que los deja para siempre la huella. La única cosa, me encantó la película, la única cosa con la cual no estoy de acuerdo en esa película es que los chicos se han olvidado del nombre del maestro. Eso no pasa. Yo hasta el día de hoy me acuerdo perfectamente de los nombres de los maestros que han sido importantes en mi vida. Perfectamente. De los otros no. Y esa frase del padre Kentenich, que para mí es la clave de educar, que los educadores son amantes que nunca dejan de amar. La clave de la educación está en el amor. Lamentablemente la palabra amor es una palabra tabú hoy día. Son de los nuevos tabúes. ¿Vieron que antes el sexo era tabú? Hoy día no es más tabú el sexo. De hecho, se juntan 4 o 5 chicos o chicas o qué sé yo y hablan de sexo sin ningún problema. Pero hablar de amor, pucha que es incómodo. Muy incómodo. Y para nosotros, también los educandos, hablar de amor también es incómodo. Aunque sintamos un amor profundo por todos los problemas que nos puede acarrear, etc. Nosotros vamos a tener mucho cuidado en decirle a alguien, mira, te quiero mucho. Muchísimo cuidado vamos a tener de eso. No vamos a hacer que lo malinterprete o tantas cosas. Pero sin embargo, educar exige, o de educar se trata de amar. Se trata de amar. Antes de ver ese amor del educador, quería
reacentuar o volver a entusiasmarnos con la importancia de la tarea que hacemos. Nuestro trabajo es muy importante, esencial. Digo nuestro porque yo también me dedico a la pedagogía y, como les digo, 10 años de aula también. ¿Vieron esas cosas que dicen que hay que estar en el aula para saber lo que es ser maestro? Bueno, 10 años tuve que aguantar, así que, y después, y más todavía, y sigo todavía así, y me encanta. Nuestro trabajo es súper importante, es esencial. De nuestro trabajo depende el futuro del país y de la sociedad. Realmente es así. Nosotros en ese sentido somos grandes formadores de la sociedad, grandes plasmadores de la sociedad. Nuestro trabajo es desafiante, es duro y muchas veces mal agradecido. Muchas veces. Muchas veces es desvalorizado. Desvalorizado por los alumnos, desvalorizado por los padres de los alumnos, desvalorizado por los supervisores que ya no tienen, que zafaron y ya no tienen que dar más clases, digamos. Entonces ahora están todo el día en un escritorio, así mirando, y van un día cada tanto a supervisar alguna clase así, y a decirnos las cosas que hacemos mal. Desvalorizado por todo y generalmente mal remunerado. Mal remunerado. Realmente un maestro tendría que pagar como un gran ejecutivo, porque los hace todo. Maneja una gran empresa, trabaja con un montón de personas, etc. Y además, el maestro no puede decidir con quién trabaja. Qué bueno sería que si uno llegara el primer día de clase y diría, bueno, a ver, mira, voy a trabajar contigo, todo el resto afuera, se van a otra clase, no sé con quién. Sería espectacular eso, ¿no? Pero no, recibimos lo que Dios nos da. Nosotros somos personas que tenemos que tener una gran actitud providente. Dios viene, nos da y eso recibimos. Y ahí tenemos que empezar a descubrir. Así que, fuerza con nuestro trabajo, importantísimo. Y vino Calvin de nuevo. ¿Y cuál es el problema acá? Los que leyeron ese libro del padre Rafael, muy antiguo sobre el ideal personal, miren, de acá lo sacó. Calvin dice, cuando un niño crece, él tiene que ser algo. No puede quedarse así como es. Pero un tigre crece y sigue siendo tigre. ¿Por qué es eso? Y entonces Hobbes, que es un ídolo, le dice, y porque no hay nada que mejorar. Y entonces Calvin dice, vaya suerte, ¿por qué mis padres tuvieron que ser humanos? Y Hobbes dice, no te lo tomes tan a mal. Los humanos nos proveen a los tigres de algunas proteínas importantes. ¿Se dan cuenta? Lo difícil, pobres chicos, tienen que ser algo. Tienen que ser algo. Es una tarea, ¿no? Amor, entonces, la clave de la educación. ¿Y para qué entendí? La clave de la educación es el amor. El que no ama no puede educar. Así de claro está, así de clarísimo es. ¿Por qué? Porque Dios es amor, nos creó por amor y para el amor. Y porque el amor es la fuerza fundamental del mundo. Todo por amor, para el amor y mediante el amor. Y por lo tanto, dice el padre Kentenich, el amor también tiene que convertirse en la ley fundamental de la educación. En la ley fundamental de la educación. Y no solamente un amor pietista, así, ay, te quiero, qué sé yo, sino que un amor que plasme un estilo de vida. Tenemos que hacer una cultura verdadera del amor. Una cultura verdadera del amor. El padre Kentenich va a decir justamente que aquel que no ama no puede educar. Le está cerrado la educación. ¿Y cuál es el proceso del amor? El padre Kentenich va a hablar mucho de vínculo. A mí me encanta la palabra vínculo, porque nos ayuda a entender bien lo que es el amor, o lo que tiene que ver con la palabra del interés o el desinterés. Porque uno, cuando habla de amor desinteresado, uno puede pensar que en realidad a uno no le importa que lo amen o no lo amen. Y eso es falso, absolutamente falso.
Por supuesto que nos importa la reciprocidad, nos importa ser amados. Nosotros necesitamos ser amados. No podemos amar sin también ser amados. Pero ¿cuál es la clave acá? Nosotros, maestros, no tenemos que caer en un proceso o en un proceso simétrico en el cual yo amo y espero ser amado por el otro en reciprocidad. Sino que, ¿cuál es nuestra mentalidad? Nosotros diríamos, Dios amó primero, y como yo me siento amado por Dios, y me sentí amado, y me sé amado, porque si no, no solamente sentimiento, me sé amado por Dios en mi vida, en mi trabajo, en mis cosas, como yo soy una persona amada, entonces puedo amar. Entonces va de arriba hacia abajo, y eso se da con muchas cosas, con el respeto, con la confianza, por ejemplo. La confianza es la misma dinámica. Yo no confío porque el otro es digno de confianza, sino confío porque Dios confía en mí y pucha, cuánto que lo hace. Y por lo tanto para nosotros es una tarea. Y por eso entonces, nuestra tarea, el amor tiene esa dimensión de vínculo. Yo busco vincularme a las personas, pero no lo busco en un sentido porque necesito su amor, sino porque sé que si no se da ese diálogo, no puede haber educación. Vinculo a las personas a mi corazón y también a través mío vinculo a esa persona al corazón de Dios. Esa imagen que también usaba el Padre, es decir, que Él quería estar unido profundamente a Dios, amarrado a Él, para que la gente, uniéndose a Él, pudiera llegar a Dios. Y eso para el Padre que tiene algo muy claro. Acuérdense esa frase, yo no soy un mero señalizador en el camino. Los maestros no somos meros facilitadores. Horror eso. Hay algunas personas que piensan eso, ¿no? Que el maestro es el único, lo único que hay que hacer es ver a ver qué juguete le da al chico. Entonces el chico, quiero tal, muy bien esto, y toma esto. Meros facilitadores. Esa no es la educación que nosotros queremos. Si esa persona recibe un hogar en mí, si yo amo correctamente y acepto correctamente su amor, ese amor pedagógico que le doy tiene que despertar y desarrollar el núcleo de su personalidad. Esa es la clave de Kentenich. De vuelta, si no hay amor, si no hay vínculo, no hay educación. Podrá haber transmisión de conocimientos, pero no va a haber amor. Hay algunas cosas de Calvin cuando se pelea con su maestra muy buenas en ese sentido, ¿no? Que le dice, mira, vos podrás enseñarme, podrás obligarme a escribir, a que te escriba esta fecha y te haga este test, pero nunca vas a conseguir que yo lo acepte. ¿Y qué es el amor pedagógico? Porque si no, una palabra así, amor pedagógico. El amor pedagógico es un amor capaz de aceptar al otro y acogerlo tal cual es. Por eso se dice desinteresado en la vida del otro. Es un amor que se alegra por su existencia. Y no solamente por las cosas buenas que hace, porque es un buen alumno, porque nos trae la manzana todos los días, o nos hace las tareas, todos los días los deberes. Sino que nuestra alegría está en lo que la otra persona es. Y es un amor que comprende el momento y la realidad que vive el otro, obvio, y es un amor paciente, San Pablo, que transmite paz y la seguridad necesaria para crecer. Esa palabra última es muy importante también, seguridad. Vivimos en un mundo de grandes inseguridades, decíamos al principio ahí, ¿no? Que todo se tambalea y los niños hoy día, los jóvenes, tienen unas grandes inseguridades, producto de familias poco formadas o mal formadas, padres ausentes, tantas cosas. Y también, seguimos, ¿no? Ahí dice sigue ahí abajo, ¿no? Entonces, 4, también un amor pedagógico reconoce que toda persona, aunque tenga innumerables debilidades y miserias, es un ser con un profundo sentido y por lo tanto merecedor de nuestro respeto. Cosa que ya conocemos. Reconoce que en cada uno hay fuerzas para caminar hacia adelante
Y por lo tanto lo mira desde la confianza y no desde la desconfianza. Y por todo lo anterior, y acá, gente, es clarísimo también, es un amor exigente. Está en condiciones de exigirle que llegue a ser lo mejor que puede ser. El docente tiene que exigirle al alumno, si no tampoco educa. Muy bien. Una pausita acá con nuestro amigo Calvin. Está haciendo tarea, maestro. Calvin dice, creo que ya tenemos suficiente información, ¿no? Y Hobbes le dice, y todo lo que tenemos es un dato y que encima vos lo inventaste. Y Calvin dice, con eso basta y sobra. Para cuando le hayamos agregado la introducción, ilustraciones y conclusión, parecerá una tesis de grado. Además tengo un arma secreta que me garantizará una buena nota. Ninguna maestra puede resistirse a esto. ¿Qué es?, le dice Hobbes. Una carpeta plástica transparente. Se ve bastante profesional, ¿no? Pretty professional looking, ¿eh? Y Hobbes le dice, bueno, yo no quiero créditos de coautor en este trabajo, ¿ok? 6 años tiene Hobbes. Durante... Matterson publicó su tira cómica durante 6 años y Calvin siempre tuvo 6 años. Dimensiones de ese amor pedagógico. Después vamos a subir esto a la web, por supuesto, para que ustedes lo puedan leer y todo, ¿no? Por eso traté de poner todo. El padre Keating va a hablar mucho del respeto. Va a hablar de amor y respeto. En realidad podríamos decir tal vez cariño y respeto, como esa tensión entre la cercanía y la distancia, en el que constantemente estamos jugando. Y el padre Keating va a decir una cosa, de las dos es más importante el respeto, va a decir. En algunas partes. ¡Wow! Es como más clave. ¿Es porque la otra nos sale más fácil? No lo sé. Servicio desinteresado a la vida original de otro, como ya pusimos. Ayudar a que el alumno descubra su ideal y misión personal. Acuérdense que el respeto es especialmente hacia lo que él es, no hacia lo que hace. Como creación de Dios, como imagen y deseo de Dios. Y por lo tanto, entonces, respeto también a lo que es él, pero a su historia. A veces no respetamos suficiente la historia de los alumnos, siendo que los condiciona muchísimo. Y no solamente la historia de sus padres, porque si no, también siempre tenemos que echarle toda la culpa a los padres también, ¿eh? No es tan así. Pero la historia con sus compañeros, la misma historia que él tuvo en escolar. Para muchos chicos están esperando que termine el colegio de una vez y poder mandarse a mudar ya. El colegio puede ser una instancia de mucha presión social. Respeto a los talentos y a las limitaciones de las personas. Respeto a las limitaciones, sí, así es. Y respeto a la misión de cada uno. A la misión de cada uno. Que es muy difícil de descubrir para la persona. Para nosotros también, pero es una tarea. Siempre tenemos que estar mirando a la persona y decir, ¿qué Dios quiere de esta persona? Pero en el buen sentido, a veces lo vivimos en el mal sentido. ¿Qué querrá Dios con esta persona? ¿Sí? ¡Qué misterio! En un buen sentido. Respecto de eso, el padre Keating va a hablar mucho de lo que es el arte de escuchar. Nosotros tenemos que dedicarle mucho tiempo a escuchar a los alumnos. Y lo tenemos que hacer y lo tenemos que saber hacer bien. Es difícil. Al principio, escuchar poco es muy bueno, como cualquier mamá lo sabe. Qué lindo, me encanta que me cuenten todo lo que hicieron el fin de semana. Es muy bueno. Sí. Pero escuchar de verdad, y ahí ya es más complicado. Y por eso, 3 cosas sobre ese escuchar. Miren qué buenas. También de Kentenich. Un escuchar interesado.
Realmente cuando escuchemos a las otras personas, tenemos que esforzarnos por interesarnos por lo que esa persona dice. Está bueno eso, interesarnos, pero de verdad, no hacernos los interesados, sino interesarnos, un esfuerzo para nosotros. Lo otro es algo que tiene que ver con el teatro. Si somos buenos actores, lo vamos a poder hacer. Mientras que esto tiene que ver con el alma. O sea, nosotros tenemos que preparar nuestra alma para interesarnos por los demás, por lo que los otros nos cuentan. A veces tan diferente a lo que nosotros vivimos. Y por eso gente que me va a decir una charla, etcétera, va a decir, traten de no estar haciendo otra cosa mientras escuchan a los alumnos. Mira, el alumno habla con el profesor y yo estoy terminando las listas. Sí, cuéntame cuál es tu problema. Ah, en serio, wow, qué bárbaro. Y sigo haciendo esas cosas. O estoy hablando, o estoy mensajeando, eso está bueno también. Mensajeando constantemente, sí. Hay padres, conozco así, que decían, no, a mí una cosa que no me gustaba de este padre es que mientras yo le hablaba, él mensajeaba. No es bueno. Escuchar interesado. El segundo punto, un escuchar liberador y bondadoso. Eso está muy bueno. Significa escuchar con el alma y no solamente con el oído. Significa que el discurso, vieron que siempre tengo un discurso interior sobre la persona que nos dice, es un discurso que siempre tiene que ir hacia lo bondadoso, hacia lo bueno de lo que me está diciendo, a lo bueno que estamos sacando. A ver, esto que me está diciendo. Lo bondadoso, lo liberador. La persona tiene que sentirse liberada de escucharme a mí y no asfixiada o amedrentada. Es difícil, y depende del temperamento de cada uno, es muy difícil. Mi temperamento podrido, muy difícil. Hay que aprenderlo muchísimo. Y es un escuchar que sabe compadecerse, en el sentido etimológico de la palabra, o sea, sentir con el otro, padecer con el otro. Y por último, un escuchar que da, pero que también recibe. Nosotros de cada conversación tenemos que descubrir y aprender algo nuevo. Tenemos que tenerlo claro. No solamente el chico va a decir, bueno, a ver, ¿qué saqué de bueno de esta conversación que tuve con el profesor? Sino nosotros vamos a tener que decir, bueno, ¿qué saqué para mi vida? ¿Qué aprendí? ¿Qué descubrí? ¿En qué crecí? Mafalda. Esta está en castellano. Miguelito, ídolo. Mamá, la leche que me mandaste comprar. Sí, tesorito, ¿qué? Tropecé. Y entonces Miguelito dice, ya está en todas las librerías, ¿cómo pasar de tesorito de la casa a siempre el mismo estúpido? Por Miguelito. Usted no puede dejar de leer esta obra apasionante. ¿Se dan cuenta? En nuestro escuchar tiene que estar ese escuchar bondadoso, ¿no? Acá su mamá no es una escucha muy bondadosa, que digamos. Pobre Miguelito. Para mí, si el maestro tiene que estar todos los días pidiendo uno solo. Si Dios nos dijera, no, mira, estás pidiendo demasiado ya. Pedí una sola cosa por día, porque más que eso no te voy a dar. ¿Qué es lo que tendríamos que pedir, así como más habitualmente, como don al Espíritu Santo? Paciencia. Paciencia. Capital de gracia el educador no necesita. Tal vez la otra gente necesita buscar su capital de gracia. Mirá, estoy haciendo esto. Vi que hay capital de gracia, tenemos las tarjetitas Sumate para el capital de gracia para la construcción de nuestra iglesia acá. Bueno, para nosotros tendría que ser paciencia, sí. Cada vez que fui paciente, marco un cuadradito. Es nuestro gran capital de gracias. Paciencia porque los cambios, dice gente, que son lentos. De adentro hacia afuera. Yo muchas veces, hablando con los papás, que me dicen, ¿por qué no cambia de una vez el badulaque ese? Ya. Uno piensa, ¿no?, en lo que tarda en crecer un árbol. ¿Cuántos años tarda? Y hay papás que le encanta la jardinería, pero sin embargo, en la jardinería de los hijos tratan de arrancar así, crecer de una vez, salí ya. Así no funciona.
Y respecto a la paciencia, a veces, esto no quiere decir que no tenemos que intervenir, no es el no te metas, lavate las manos, como decía el Papa, ustedes se creen Poncio Pilato, que se lavan las manos, no. Pero a veces no podemos hacerlo, no podemos intervenir directamente, pero siempre podemos intervenir acompañando con nuestro espíritu, rezando e incluso sufriendo. No hay que olvidarse del valor redentor de la palabra del sufrir. Es lo que Cristo nos enseñó. Aunque hoy día el mundo nos quiere decir que sufrir es feo, es malo. Entonces, paciencia. Cuando vuelvan a su casa ahí, agarren esas hojitas de capital de gracia, rezar tal cosa o hacer tal cosa y ponen entonces paciencia ahí como nuevo capitalario. Y confianza. Segundo, estamos aquí en dimensiones del amor. La confianza. La confianza me parece una cosa fundamental. Y ya les digo, hay que tener cuidado de pensar que confianza es algo recíproco de alguien que es digno de confianza. Para los papás muchas veces así. Le dicen, no, mira que yo no le doy las llaves porque me va a agarrar y me va a dejar la puerta abierta o las va a perder o qué sé yo. Ya sabemos esas cosas, sabemos que va a dejar la puerta abierta, sabemos que va a perder las llaves, sabemos todas esas cosas. Pero la confianza es algo que nosotros damos porque Dios confía en nosotros incondicionalmente. Y pucha que confía. Me metió acá arriba a mí. Y a nosotros nos hizo ser maestros. Nos dio vidas en nuestras manos. Miren cómo confía Dios en nosotros. Y por lo tanto, nosotros confiamos, no porque son dignos de confianza. Y eso hay que ponérselo bien. Porque somos inteligentes y sabemos que se van a equivocar. Y sabemos que van a cometer un montón de tonterías y algunas tonterías enormes. Y sabemos que vamos a ser muchas veces decepcionados. Muchas veces decepcionados. Sin embargo, a pesar de todo, permanecemos fieles. Esa frase, amén, no quedamos en eso, permanecemos fieles. A pesar de todo, nosotros permanecemos fieles. Y hay que tener mucho cuidado con decir, no, mira, no te hago esto, no te nombro esto, que yo, porque no puedo confiar en vos. Sabemos, no podemos confiar, pero igual lo hacemos. Y una palabra que es buenísima, que el Padre, para mí es una de las claves de Kentenich. Cada uno lee a Kentenich de una manera diferente, ¿no? Pero para mí una de las palabras claves de Kentenich es lo que tiene que ver con la audacia. Esa novena que dice audacia en el riesgo, esta es la novena más conocida. La audacia. Los educadores tenemos que ser personas audaces. Porque Dios se arriesga, le decía Kentenich a unos educadores, decía, miren cuánto Dios se arriesga, que crea personas que después hasta lo van a negar a él mismo. Mal negocio para Dios, que creara solamente gente buenita. Ese Dios que hace llover sobre los buenos y los malos. Dios es una persona arriesgada, toma muchos riesgos y por lo tanto, le decía Kentenich, ¿cómo nosotros en nuestra tarea de docente no vamos a ser audaces también y arriesgados? Hoy día nos cuesta porque tenemos muchos miedos. Tenemos miedo a los informes, tenemos miedo a que venga el padre a hablarnos, tenemos miedo a que nos graben lo que decimos o a lo que escribimos, o tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedo, montones de miedos. Los padres no tienen una idea de cuántos miedos que tienen. Pero nosotros tenemos que renovarnos en esa audacia. Misión de profeta conlleva consigo suerte de profeta. Y tenemos que animarnos a dar saltos mortales. Esto tal vez es un poco audaz, pero en todas mis decisiones tiene que haber algo de audacia. Si yo estoy tomando una decisión y digo, no, esto así absolutamente tranquilo, esto no hay ningún problema, entonces vamos a dedicarle un poco más de tiempo. Yo creo que hoy día no se puede educar sin audacia. Tampoco se puede ser cristiano sin ser audaz, No se puede ser cristiano sin ser audaz. Eso, cuando hablamos mucho con los chicos
de la juventud masculina, y las chicas también. Es difícil para ellos ser cristianos. Es difícil ser personas comprometidas, muy difícil, y se arriesgan muchísimo cuando se deciden por la mater, se arriesgan muchísimo cuando se deciden por Dios, se arriesgan muchísimo por todas esas cosas. Y nosotros a veces en nuestra educación nos arriesgamos muy poco. Hablando tema, Calvin dice: aquí estamos contemplando el barranco suicida, a punto de lanzarnos cuesta abajo a una velocidad vertiginosa en un trineo que casi no maniobra, arriesgando la vida y las extremidades, mirando la muerte a la cara. ¿Por qué?, te preguntarás. ¿Por qué lo hacemos? Y Hobbes dice: y porque nos pagan por ello, espero. Y Calvin dice: porque podemos. Citando a un escalador, a George Mallory, que le preguntaron por qué usted escaló el Everest. Entonces dijo: y bueno, porque estaba ahí, había que escalarlo. Espíritu y alegría. Espíritu y alegría. La alegría es un talento, pero también es un don, y también es algo que nosotros tenemos que practicar y esforzarnos. Acá yo no sé, pero cuando vivía en Chile estaban fundándose el primer club de la risa, ¿sí? Entonces, que personas que se dedicaban a juntarse a reírse. Y el fundador decía que él, en sus estudios que había hecho no sé dónde, había descubierto que cuando uno se dedica a reír forzado, después le sale naturalmente. Y es así. Hay que practicarlo. Entonces, tenemos que mostrar, tenemos que vivir con alegría, practicar la sonrisa, tratar de separar colegio y casa. Sí, es una cosa ahí que está puesta. Pero qué linda esa frase del Evangelio: ustedes están tristes ahora, pero después yo los volveré a ver y se alegrará su corazón, y su alegría nadie se la podrá quitar. El cristiano no tiene derecho a ser una persona triste. No solamente los santos. ¿Ven eso que un santo triste es un triste santo? No solamente se aplica a los santos, a todos nosotros. No tenemos derecho a perder la alegría, el gozo. Y tenemos una tarea de dar espíritu a las cosas. De dar espíritu a las cosas. En nuestra educación tenemos que promover mucho a los santos. Hoy día en las reuniones de grupo, cuando vienen los chicos y dicen: padre, es que no sabemos qué dar, qué hacer en la reunión. Ponete a ver un video del Papa Francisco. Sí, es fácil. ¿Sí? Qué bueno que el Papa Francisco, que nos está enseñando tantas cosas. Es necesario tener el ejemplo de gente santa. Y nosotros, que somos colegios cristianos, tenemos que trabajar mucho con esos ejemplos. Y promover nuestros lugares religiosos. Nuestra iglesia tiene que ser el centro de la vida de nuestro colegio. Y tener momentos religiosos. Y una sexualidad bien entendida, bueno, eso también. Pero no es el tema de hoy. El padre va a decir cuál es el principio fundamental de nuestra educación. Esto es muy bueno, dice: libertad toda la posible. ¿Escucharon eso? A ver, alguna vez sí. Libertad toda la posible, normas las mínimas indispensables, pero sobre todo mucho cultivo del espíritu. Yo a veces pensaba, ¿por qué será que el tema de la educación en algunos lugares está funcionando mal? Entonces yo pensaba de esta manera. Yo decía: yo estoy seguro que reúnen a los profesores y le dicen: miren, el principio que yo de la educación es el siguiente: libertad toda la posible, normas las mínimas, pero sobre todo cultivo del espíritu. Y entonces el profesor se pone y dice: bueno, cultivo del espíritu, no tengo ni idea qué es eso. Bueno, 2 de 3. Cumplo 2 de 3, estamos ok. Y no funciona así. El cultivo del espíritu es lo más importante, es lo fundamental, y lo que garantiza que lo otro se puede cumplir. De hecho, que él va a decir: si no hay cultivo del espíritu, entonces disciplina. Frente a un colegio, creo que lo hicieron visitar un día, dice: usted tiene que conocer este colegio, porque es imposible, ¿no?
¿Y qué es cultivo del espíritu? Bueno, todo lo que hemos estado viendo respecto del educador, porque el cultivo del espíritu empieza en primer lugar en uno mismo, en el educador. Pero también tiene que ver con compartir momentos espirituales. Nosotros, todos los docentes, los de lengua, los de matemáticas, los de física, química, guaraní, todos tenemos que aprovechar con el alumno. Es necesario compartir momentos espirituales. Tener momentos para rezar. ¡Qué bueno! Cuando los chicos vienen con la idea de hacer una campaña, de usar la campaña Rosario, la Virgen Peregrina y llevarla, yo le digo, aprovechen la fecha de examen, es la mejor época. En esa época todo el mundo quiere rezar. Aprovechemos. Compartir intenciones. Hablar más de sueños que de problemas. Esto está bueno porque a veces nos pasa en nuestras reuniones que los chicos dicen, no, el grupo de Schoenstatt es un lugar donde puedo contar mis problemas. Y sí, está bien, por supuesto, pero en primer lugar tendría que ser un lugar donde compartir mis sueños. Y el aula tendría que ser un lugar donde compartir mis sueños también. Y el profesor tendría que ser un destinatario privilegiado de los sueños de los alumnos. Y también mostrar a Dios en las cosas concretas. Bueno, y eso algo extra también está ahí. Nosotros en nuestra clase, ¿no?, compartimos los cumpleaños de los alumnos, sabemos cuándo cumple años, hacemos algo, les hacemos algún regalo, sus aniversarios o los momentos importantes. Tratamos de tener actividades que vayan del aula, como para tratar nosotros de poder tener ámbitos de cultivo del espíritu con esas personas, con esos chicos, esas chicas. Yo me acuerdo del mejor profesor que yo tuve de la secundaria, y yo creo que fue el mejor para toda la generación que lo tuvo, que se llama Javier Aduriz. Él era una persona que se preocupaba de crear instancias en las cuales pudiéramos compartir también fuera de la clase. En la clase era excelente, pero también creaba esas instancias para poder conocernos y poder compartir y poder enseñarnos muchas cosas. Este es muy famoso y buenísimo. ¿Sabes? El mejor de Mafalda. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Y si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿no? Para hablar de autoridad. La autoridad del educador. Ustedes saben que la palabra autoridad proviene de autor esse, que significa dar vida. Qué lejano a algunos conceptos. Y este a su vez viene de la palabra audiere, que es hacer crecer. Hacer crecer en el otro la vida. Y la autoridad, en primer lugar, es algo que nosotros recibimos por delegación de Dios. Pero hoy día, antes tal vez uno se lo podía creer, y uno podría decir justamente como la mamá, yo soy tu madre, o yo soy tu profesor, o yo soy policía, o yo soy tantas cosas. Pero hoy día eso no sirve. Una de las cosas que más escuchaba de los alumnos aquí y en Argentina, cuando uno le preguntaba por qué no le respeta al profesor, por qué no, era porque ese profesor no se ha ganado mi respeto. No se ha ganado mi respeto. Si no se ganó mi respeto, yo no lo tengo por qué respetarlo a él. Y es bueno eso, porque para que tener la autoridad en primer lugar tiene que ser autoridad interior, autoridad moral. Autoridad interior, ¿qué es? ¿O quién tiene autoridad interior? Aquel que se esfuerza por encarnar los valores que enseña. Que no quiere decir que lo haga siempre, ¿eh? Muchas veces tenemos el problema de decir, bueno, ¿cómo le puedo enseñar a un alumno algo que yo no cumplo? Y es un problema. Pero la clave es que uno tiene que hacer un esfuerzo consciente por hacerlo. No es que para hablar de dieta, yo no tengo derecho a hablar de dieta. Porque
Sería si yo nunca intentara, pero intento todos los días. Todos los días empiezo una dieta nueva. Siempre a mí me dice, porque no sé por qué en el movimiento allí en Paraguay está lleno de nutricionistas. Y todos me dicen, padre, vení acá, vení acá, vení acá. Incluso algunos me dicen, padre, te invito a comer a casa. Así hablamos, no, pero estamos mal. Justamente lo que tengo que evitar. La teoría la sabemos, pero lo importante es el esfuerzo, ¿eh? El esfuerzo por cada día, por encarnar eso que uno vive. Y es la autoridad interior la que va a avalar después la exterior. Y la va a hacer fecunda, pedagógicamente fecunda. Miren esto, que es tan increíble. Hoy día, no sé si siempre, pero hoy día, el profesor que no tiene autoridad tampoco puede educar. No puede educar. El que no tiene autoridad moral, que no tiene autoridad interior, no puede educar. Como que los alumnos, ¡pum!, ponen un bloqueo terrible ahí enfrente y mejor dedicarnos a otras cosas. Y ya estamos terminando. Y el tema de exigir, es súper importante. El padre Kentin decía que en el árbol del amor los frutos son las exigencias del amor. El amor me tiene que llevar a exigirle al alumno. Jesús nos dice constantemente a nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos la levadura de la masa. Y nos deja claro que Dios poda el sarmiento para que dé más fruto. Y si nosotros nos creemos realmente en nuestra tarea de educadores, también tenemos que ser instrumentos de poda. Hoy día nos cuesta mucho eso, ¿eh? Hoy día preferimos no exigir en realidad, más fácil. Y por eso es tanto más fácil, mientras más claros estén los test y yo pueda agarrar y termine, pongo no sé cómo se llama ese artilugio arriba y sumo y ahí está, listo la nota, chao. Y no me involucro emocionalmente con eso. Y todas las notas son absolutamente objetivas. Es más, si me hubieran sacado a mí, me hubieran puesto un robot ahí a dar clase, hubiera sido la misma cosa. Porque exigir en el fondo significa que nosotros creemos en las capacidades y en la misión original de cada persona. Que nosotros creemos. La parábola de los talentos, la escucharon ese, ¿no? Que Dios llamó a la gente, a uno le dio 100, a otro 50, a otro 1. Nos dice que Dios cree realmente en nuestros talentos. Y por eso, cuando nosotros ese talento que nos dio lo enterramos, Dios es muy severo con nosotros. Porque Dios nos dio los talentos para que los guardamos y los metamos adentro de un pozo. Y a los chicos tampoco se los dio así. Se los dio para ser fecundos, para multiplicarlos. Bueno, esto de sancionar, siempre me gusta ponerlo, pero es como pónganlo como un paréntesis en realidad, ¿eh? Es una visión acá, saquen gente y pongan Tommy, no sé, así lo que quieran. A veces la gente le tiene miedo a sancionar. Yo creo que no, ¿eh? De hecho, los chicos entienden perfecto de sancionar, especialmente los varones que vienen en la mentalidad futbolística. Saben que vos te mandás una macana y te ponen amarilla, te ponen roja, te expulsan y lo aceptan como algo clarísimo, ¿no? La palabra castigo, en cambio, tiene una palabra, es una cosa fácil, así como fea. Pero uno tiene que aprender a que sancionar tiene que nacer de hacerse cargo, de asumir la responsabilidad de la acción que uno hace. Respecto a los castigos físicos, en Paraguay todavía hay padres que le siguen pegando a sus hijos. Yo creo que en Chile, en Argentina y en todas partes. Y algunos te van a decir, pero si antes se pegaba a la gente, se le pegaba con la vara. De hecho, creo que fue hace 4 años se sacó definitivamente de Inglaterra el castigo de la vara. 4 años, sí, la vara en las manos. Pero ¿cuál es el problema del castigo físico como se interpreta hoy día? Que hoy día se castiga cuando uno explotó y ya me sacó de las casillas y entonces ahí agarro el cinto y ¡paf! Le pego, ¿no? Y eso, sancionar nunca tiene que ser una reacción de ira,
sino que tiene que ser justamente hacerse cargo de las consecuencias de los actos que uno decidió. Y tiene que ver justamente con el aceptar que el otro se equivoca. Y sí, porque si uno deja que el otro haga lo que quiera, en realidad no existe equívoco, todo está bien. De hecho, para que haya libertad tiene que haber, y para que haya perdón, tiene que haber mandamientos. Si no existieran los mandamientos, uno no podría descubrir la misericordia de Dios, porque si no hubiera mandamientos, todo estaría permitido. Entonces yo tendría derecho a hacer cualquier cosa y nunca me equivocaría, nunca pecaría. Pero esa era una cosa, paréntesis. Bueno, y hay esta libertad, que es muy ídola también, un cartelito de prohibido pisar el césped, lo mira, está cerca y lo pisa. Maldita las ganas que tenía de pisarlo. Pero me enferma que me estén diciendo que no haga lo que ya sé que no debo hacer. Por último, y con esto termino. Aprender a cargar la cruz. Aprender a cargar la cruz, porque nuestra tarea como maestros tiene mucho que ver con cargar la cruz de Jesús. Porque es aprender a sufrir por el otro y con el otro. Y porque las verdaderas cruces que nos enseña Jesús son aquellas que uno carga por el nombre de otra persona, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a cargar muchas cruces. La vocación de docente es también vocación de mártir, en cierta manera. No un mártir que me va a agarrar, me va a clavar con una espada, pero sí hay mucho de martirio en un docente. Y mucho de cargar constantemente cruces. Y no olvidarse que las cruces son liberadoras y son redentoras. Bueno, muchas gracias.